Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María José y en este segundo vídeo ya sabéis que el primero expliqué un poquito en función de cómo era la técnica del TLT en base a que es una herramienta para poder sanar lo que son nuestras emociones, todas estas sensaciones que nos producen pues ciertas actitudes de los demás, ciertas situaciones, todo esto que viene explicando que es algo, un arraigo, ¿no? Ya que nos viene, la mayoría de ellas nos vienen ya de la niñez, y esto es lo que hace que todo este tipo de emociones se enquisten y no nos dejen, digamos, avanzar, ¿no? Siempre nos mostramos como en un círculo vicioso en el cual hay personas, hay movimientos en los cuales vienen a mostrarnos lo que somos, y qué es lo que debemos de sanar. Entonces, esta sería la primera pregunta, ¿no? En el conectarte con tu sanación. La primera pregunta siempre sería: ¿cuáles son los cambios que debo de hacer en mí? Tener la capacidad de reconocerme en amor y así reconocer al otro en amor, abandonando la posición de víctima. Esta es la forma en que percibimos la vida. Desde la posición de víctima no puedes cambiar tu situación para sanarla. La vida te va poniendo espejos a diario para que puedas mirarte en ellos y así a su vez reconocernos, ¿no? ¿Cómo nos reconocemos? Pues la persona que llegó a nuestra vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, te está mostrando que eso, que es lo que tú debes de observar en esta persona y trasladarlo a nuestra persona. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú ves que la persona X, ¿no? Conocida o no conocida, da lo mismo, produce en ti por lo que habla o por cómo se manifiesta en ti, te está proyectando algo de rabia, de ira, de miedo por su forma de expresarse. mm, Véase también algo sientas como deshonestidad, lo que sea que produzca en nosotros esa persona, eso es una proyección, ¿no? Es un espejo, el cual nos lo ponen delante para que nos veamos a nosotros mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vienen a mostrarnos que nosotros debemos sanar esa parte de esa persona en nosotros que nos produce ese malestar. Si nos produce malestar es porque se encuentra reflejada en nosotros, en nuestro interior. De ahí que se produzca un choque y veamos que no nos gusta nada la energía de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que me molesta realmente de lo que me está diciendo o de lo que está haciendo esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que está instalado en mí que veo en ella? Entonces, lo que vemos en ella es lo que realmente debemos sanarnos en nuestro interior, porque vuelvo a repetir, está instalado en nuestro interior. En ese momento debemos hacer pues una autoindagación y hacernos las preguntas que ese choque conectó conmigo. El por qué me siento así, qué es lo que hay internamente dentro de mí que me hace sentirme así, qué vivencia, qué es lo que yo viví en su momento que me hizo sentirme así, de esta manera, igual de la misma forma y manera que me estoy sintiendo ahora mismo. ¿Qué experiencia viví en un pasado que hizo sentirme así? ¿Qué carga es la que llevo a cuestas? Y ahí comienzas a desaprender para volver a aprender. El pasado está claro que no lo puedes cambiar, pero sí que puedes comenzar a cambiar todo eso en tu momento presente, en el aquí y en el ahora. Debemos de darnos cuenta que todo es energía y tu energía es la que experimenta en ese momento y te permite poder cambiar pues ese dolor. Nuestra energía es compartida
De aquí que haya muchos asuntos sin resolver. Entonces, esta energía, al ser compartida, porque todos somos uno, esa persona que tienes enfrente, que ha venido a compartir contigo esa experiencia de vida, viene a mostrarte que debes de sanar, que debes de volver a aprender, porque esta persona forma parte de tu energía, su energía es tuya y entonces está desfracturada. A ver, muchas veces pensamos que no somos dignos de amor. Por ejemplo, esto es algo muy común, ¿no? En las parejas, en las personas que no encontramos ese equilibrio con las parejas que estamos, o no encontramos esa persona adecuada, o estamos con una persona que al principio que sí, que parece que estamos muy enamorados, pero que luego que resulta ser que no, que es lo peor de lo peor. ¿Por qué ocurre esto? Todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué. Tenemos dificultades no para encontrar o tener una pareja que esté en balance y sobre todo que esté basada en el amor y no sobre las carencias. Todos son creencias y son creencias limitantes. Así que debemos preguntarnos el para qué me sirve esta situación que estoy viviendo, qué es lo que debo de integrar en mí y cómo podemos reconocer todas estas situaciones. ¿Cuáles son la manera en que me hace sentir? Por ejemplo, esto habría que preguntárselo. Y después, cuando se produce la acción en la que la otra persona o situación se proyecta en nosotros y sentimos esto. O sea, dependiendo de lo que nos hagan, que se supone que nos están haciendo, que no nos están haciendo nada, nos están enseñando a ver la manera que nosotros tenemos instalados estas emociones en negativo. Entonces, cuando nos ocurre algo realmente, ¿no? Que pensamos que alguien nos está atacando o alguien nos produce rabia, nos produce ira, nos produce cualquier tipo de sentimiento que nos produzca a la hora de estar con una persona que nos venga a transmitir X, lo primero que se produce, hay tres cosas que se pueden producir. La primera suele ser un ataque. Dependiendo de la situación en la que nos encontramos, cómo se nos proyecta esa situación, nosotros lo que hacemos es atacar, ¿no? En este caso, pues es el hecho de empezar a discutir, el hecho de empezar a insultar, a humillar. Este es el ataque, el sentirnos superiores y por encima de. El segundo puede ser que frente a una situación sintamos la huida, ¿no? El hecho de no querer enfrentarnos a jaleos, a discusiones, y entonces ¿qué hacemos? En lugar de realizar el ataque, lo que hacemos es una huida por el miedo. Básicamente todo está producido y se basa en el miedo. Y la tercera que se puede producir es un congelamiento. Es el hecho de quedarnos parados, aguantarnos el chaparrón, todo lo que nos quieran decir, todo lo que, no sé, pues lo que decía antes, el ataque, el insulto, la humillación verbal, el que no sirves para nada. Entonces nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, nos quedamos congelados porque tenemos miedo a manifestar ninguna clase de palabra por el hecho de no ser más humillados todavía, ¿no? Del que no sepan valorarnos tampoco, ¿no? El miedo a que no nos valoren, el miedo a que no nos quieran. Entonces se produce el congelamiento. Entonces son tres puntos los que se producen en nosotros a la hora de enfrentarnos a una situación. El ataque, la huida o el congelamiento. Cualquiera de ellas tres son las en las que entramos en ese tipo de circunstancia. Luego entonces, este tipo de perspectivas
os diría que cómo poder movernos, ¿no? de esa sensación que ha producido en nosotros, cómo poder salir de ese papel de víctima. Pues en un principio el ataque siempre va basado, tanto el ataque como la huida y el congelamiento es un hábito, es un hábito que se encuentra arraigado en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce el ataque? ¿Por qué? Por un miedo se produce por un miedo y una frustración. La huida, huyes porque sientes miedo ante esa situación y no te quieres enfrentar a ella, le das la espalda, te das la vuelta y te vas. Y el congelamiento es porque no te sientes capaz de enfrentarte a la situación, te sientes inferior, no sabes qué armas poder utilizar para resolver esa situación, ¿no? O sea, no te sientes capaz cuando te sientes en congelamiento. El congelamiento, os diría que sientes que no eres capaz de lidiar con esa sensación o situaciones en tu vida que te hacen sentirte totalmente impotente. Entonces, cuando se produzca esto, yo te diría que debes de conectarte con ese momento, ¿no? Con ese momento o con esos momentos, porque habrán sido varios a lo largo de tu vida. Ya que una situación en concreto, que esa es la que forma parte de la raíz donde comenzó todo, ¿no? Entonces, no va a ser el hecho de que se produzca ahora, que es la base. Esa base te va a decir, te va a venir a ponerte una alarmita y decirte, hey, ¿por qué siento este congelamiento? Ahora, en este momento. Entonces lo que tienes que hacer es una autoindagación y empezar a pensar momentos más atrás. Pues seguramente te vendrán en la adolescencia, seguramente te vendrán en la niñez, seguramente te vendrán cuando en ese momento puntual, seguramente cuando eras más pequeña, porque o pequeño, ¿no? Cuando éramos niños, porque no tenemos esa capacidad, ¿no? De pensar y de movernos en la dirección que nosotros queremos, nada más que son los patrones de conducta bajo las creencias de los padres, ¿no? Entonces, seguramente en ese momento se produjo algo en ti, una situación llevó a que tú ante esa creencia te hicieron creer que ante esa situación había que producirse, se tenía que producir un congelamiento, ¿no? El hecho de que no te sientes capaz y es mejor quedarse callado. Entonces hay que buscar, indaga hacia atrás, seguramente encontrarás varios signos, pues lo que te digo, ¿no? Pues un año atrás, 2 años atrás, 4 años atrás, así vas hasta lo que es el estado de tu niñez, ¿no? Y ahí llegará un momento que vendrá a tu mente una vivencia, una situación, una escena con X personas o con una persona en la cual hayas vivido ese momento. Ese momento fue el primario, la base, la raíz. Y a partir de ahí es saber reconocerlo. Se reconoce y se lleva al consciente. O sea, porque es algo, son situaciones que están en nuestro inconsciente. Impactaron en su momento y las tenemos ahí olvidadas. Las tenemos olvidadas bajo nuestra creencia. Sin embargo, la mente te las viene a recordar cada vez que se produce una reacción igual, una situación igual. Entonces se manifiesta y dice, hey, estoy aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me sanas? Sabes que esto no es bueno para ti, ¿no? Entonces, en realidad, ya os digo que todo esto te irá llevando, ¿no? De una cosa a otra, ya veréis que es una sucesión de momentos unos a otros y os irá cayendo todo el 20 encima y diréis, ostras, pues es verdad, ¿no? Que no me había dado cuenta, esta situación me llevó a esta otra anterior que es muy parecida y a la anterior, hoy voy cuando viví esta situación, es verdad,
porque mi madre, porque mi padre me dijo, no sé, y hacer indagación. Y ya os digo que es como una sucesiva cadena, ¿no? Os va llevando de unos momentos a otros, a otros, a otros, y os hará llevar a la raíz realmente del problema, y ahí caeréis, ¿no? En la cuenta de que es ahí, de que, en qué momento se produjo esto, ¿no? Es algo que está como muy marcado cuando somos niños, ¿no? Ya os digo que ahí es donde te sientes como muy vulnerable, ¿no? Pues por cómo eres niño, ¿no? No somos capaces de abordar esa situación del presente. No voy a ser capaz de resolver esta situación. Entonces hay que reconocer, ¿no? Esta sensación, y reconoce, ¿no? Que tú sientes, que tú tienes la capacidad más bien de sentir, de lo que sientes que no eres capaz de resolver, y te da esa ansiedad. Eres tú la única persona que puede hacer eso, ¿no? Que puede ahondar en esta situación. Entonces vais a reconocer esa sensación de congelación, ¿no? El hecho de que en esta situación que habéis vivido de pequeños, que ya os digo que será una cadena sucesiva, que de un recuerdo os llevarán a otro y a otro y a otro, y llegaréis seguramente a la niñez. Y entonces ahí seréis capaces de reconocer qué era lo que bebisteis y cómo os hizo sentir, ya que no supisteis abordar la situación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Se produjo este congelamiento, ¿no? Esta sensación de congelamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos una creencia. ¿Por qué tenemos una creencia? Estas creencias se producen en base a esto. ¿Y dónde comenzó este conflicto? ¿No? Solamente indagando en nosotros mismos, pues verás cómo encuentras esa raíz, ¿no? ¿Dónde comenzó todo? Hago mucho hincapié en esto porque es la única manera, ¿no? de poder hacerlo, y es la forma en que se llega al origen, ¿no? Ahí es donde realmente está la raíz, de donde comenzó todo, pero donde se plantó realmente esa semilla, ¿no? Que fue creciendo y expandiéndose y expandiéndose. De esta situación te llevó a otra similar que te produjo los mismos sentimientos, y entonces esa semilla empieza a crecer más. Sigues avanzando en el tiempo, se produce una situación parecida o similar, te hace sentir lo mismo, y vuelves a reaccionar de la misma manera, vuelves a reaccionar de la misma forma, y aquello se empieza a expandir más y más y más. Entonces llega un momento que esta semilla se hace ya demasiado pesada, ¿no? Y por la cual este tipo de actuaciones, si no las llegamos a corregir, se vuelven en enfermedades, porque hacemos que nuestro cuerpo, en lugar de... Nuestro cuerpo nos hace un llamado, ¿no? Nos hace llamadas de atención con todas estas situaciones que se producen en nuestra vida, ¿no? No se provocan porque sí, se provocan porque el cuerpo es el- lo que es la energía, ¿no? Es súper... Es muy poderosa, ¿no? Nuestra energía es es poderosísima, ya que el, venimos del universo, ¿no? La fuente es el universo en sí. Entonces volvemos a lo mismo. Si esta situación que acabas de reconocer te ha producido un congelamiento, ¿por qué? Porque has sentido que no has sido capaz, ¿no? de controlar o de abordar la situación, sientes pues eso, ¿no? Que es mejor quedarse calladito, y te quedas congelado, no dices nada y dejas que pase el chaparrón. ¿Qué ocurre? Que esto no se queda ahí, porque realmente esta situación lo que produce es a otro desencadenante llamado ansiedad. La ansiedad, ¿por qué está motivada? Pues está motivada siempre por algo, aunque no queramos verlo, debemos hacer autoindagación y ver el porqué de esta sensación también. Si nos sentimos en congelamiento, es porque en su momento se produjo esta sensación por una ansiedad. Entonces, cuando hacemos la autoindagación es para ver el porqué de esta sensación, ¿no? El por qué esto es una sensación
simplemente, y que no es algo real, solo es una sensación. Tu mente reacciona ante algo que le ocurre en ese momento para, por ejemplo, habréis escuchado muchas veces, os vendrá a la memoria el hecho de que de pequeños o incluso no de tan pequeños te dicen las típicas frases de me tengo que portar bien, no me van a querer, no me van a querer si hago esta protesta, o si me quejo, o si digo que esto no me gusta, o si no doy confirmación de que autorizo algo que los demás quieren que haga. Entonces, si no lo hago, no me van a querer, o no me van a validar, o etc, etc. Entonces, esto trasládalo a muchas respuestas que puedan andar en tu cabeza, que no dejan de ser nada más que creencias, ¿no? Y son creencias muy limitantes. Un sentimiento más una emoción siempre producen una acción, ¿no? Entonces, de aquí este mensaje, ¿no? Este mensaje de tu mente, ¿no? De tu propio pensamiento. O sea, lo produce la mente porque tú lo estás pensando. La mente valida, da como válido, da como bueno lo que tú le estás haciendo creer. La mente no sabe si es verdad o no lo que tú le estás diciendo. La mente cree lo que le dices realmente. Si es malo, pero tú le estás diciendo que esto es bueno para ti, pues la mente es lo que cree que es bueno para ti. Y si es algo bueno realmente y le estás dando el dato, el pensamiento de que es bueno, pues la mente va a creer que es bueno. No, la mente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso va en base a tus propios pensamientos. Entonces, yo os digo que la acción, todo esto que le hace a la mente tu propio pensamiento, es la que más daño te puede, o me incluyo, la que más daño nos puede hacernos, ¿no? Pero ya os digo, pero que todo esto que se puede reeducar, ¿no? La mente se puede reeducar, nunca, no es nada hermético que no se pueda volver a, como os he dicho en principio, a desaprender para volver a aprender lo desaprendido, ¿no? Bien, y de momento es todo esto lo que tenía que deciros en este segundo vídeo. Seguiré en el tercero con más información, así tampoco quiero que se haga muy extenso el vídeo, si no es muy pesado, es mucha información y no es bueno tampoco saturar mucho de información ni la mente, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar, abrazos de luz y hasta luego.